En este video hablaremos de la gestión de la calidad en la civilización romana. Para esto debemos remontarnos 100 años atrás, en la antigua Roma. Roma tuvo una estructura política centralizada. Esto conllevó que el poder quedara en manos de clases dominantes, con el objeto de mantener prestigio. Esta forma de gobierno tenía que ofrecer condiciones de vida aceptadas para su civilización. Este sistema social se vio obligado a someter a nuevas poblaciones por dos razones. La primera, para alimentar una economía debilitada por el poder, cuya principal fuente de trabajo eran esclavos y libertos. Y la segunda, para satisfacer la demanda, particularmente la del mercado. Los antiguos romanos fueron adquiriendo habilidades en el área de la construcción por la necesidad de expandirse. Se basaron en gran medida en el desarrollo y uso de muchas de las herramientas y conceptos de gestión de calidad básicos. Los romanos desarrollaron técnicas muy sofisticadas tales como la topografía territorial, división y la cartografía que ayudó para dominar las tierras rurales y urbanas incorporadas en el imperio. Gracias a la evolución de estas técnicas, ellos fueron capaces de desarrollar estándares de calidad, métodos de medición y herramientas. Se emplearon relaciones entre cliente-proveedor, sofisticado para aumentar la productividad. El importante papel de la estandarización. La definición de los distintos tipos de normas jugó un papel clave en la expansión y el mantenimiento del imperio. Los romanos llegaron muy cerca de igualar los estándares modernos en su trabajo en la planificación territorial y en diversos aspectos de la construcción. La normalización se logró en muchos campos. El primero fue unidades de medida. Un sistema de medición uniforme fue adoptado en todo el imperio. Su importancia se puede ver en la agrimensura, en las obras de construcción y en la explotación de canteras de piedra. Este desarrollo de instrumentos de alta precisión de la adquisición de habilidades técnicas y la aparición de mediciones como un componente específico del proceso de producción. Un segundo ejemplo fue la estandarización del tamaño para la producción en masa de ladrillos y tuberías de plomo para satisfacer la creciente demanda de materiales de construcción fiables y de bajo costo. La calidad de los ladrillos alcanzó un nivel tan alto que se consideraron más fiables que la piedra. Una estandarización morfológica también desarrollada para facilitar el uso de ciertas estructuras arquitectónicas y técnica de construcción. La estandarización se logró en muchos campos. El primero fue unidades de medida. Su importancia se puede ver en la agrimensura, en las obras de construcción y en la explotación de canteras de piedra. Un segundo ejemplo fue la estandarización del tamaño para la producción en masa de ladrillos y tuberías de plomo para satisfacer la creciente demanda de materiales de construcción fiables y de bajo costo. La calidad de ladrillos alcanzó un nivel tan alto que se consideraron más fiable que la piedra. Centuriación. Los puestos encontrados en el Mediterráneo de África y en Italia ilustran el procedimiento de organización de la tierra adoptado por los romanos en el proceso de subdividir la tierra, es decir, la centuriación. La división de la tierra en bloques regulares y en muchos casos cuadrados fue dictada por los requisitos de la organización social romana. Este sistema permitía una visión general, rápida y por lo tanto el control por parte de una organización jerárquica. Instrumentos y métodos de medición. Dos instrumentos valiosos y sofisticados utilizados para estas mediciones fueron la groma y los chorobates. Estos dos instrumentos eran herramientas básicas en la construcción de un edificio o en el acueducto, y sobre todo en las operaciones de planificación territorial realizadas al encontrar, reestructurar o ampliar una ciudad. Se usó la groma para dividir y medir el territorio, y el chorobate para nivelar las laderas de tierra y terraza. Las carreteras romanas. El supervisor del primer siglo, Siculus Flaccus, listó varios de los tipos de carreteras. Las primeras eran las vías públicas, construidas a expensas de camino y llevando el nombre del constructor. Las segundas, las vías militares, construidas por los militares y llevaban el nombre de caminos públicos del ejército. Y por último, las vías actus, que eran carreteras secundarias construidas y mantenidas por las aldeas. La única diferencia entre las vías públicas y las vías militares es que las militares tenían un propósito estratégico por la guerra. La dirección, la rapidez, la durabilidad y el mantenimiento de todos los tramos fueron los principales requisitos para las grandes carreteras romanas.
La calidad en las carreteras. Lo que llevó a la alta calidad y larga vida útil en las carreteras romanas fue la planificación y construcción por ingenieros cualificados, el uso de medidas precisas y señalización estandarizada a lo largo de la ruta y un flujo continuo de la condición de las carreteras. Las construcciones en obras públicas era una de las pocas maneras de invertir capital y era también socialmente aceptable. Los requisitos de calidad para estos proyectos incluían la grandeza y opulencia, incluso a expensas de la funcionalidad de la construcción. Contratistas y arquitectos. Para las obras públicas, el Estado realizó un acuerdo con el contratista de construcción, quien contrataría a trabajadores y artesanos. Había un arquitecto oficial, quien se encargaba de planificar y organizar el proyecto. También era encargado de supervisar. La responsabilidad se organizaba jerárquicamente, es decir, cada persona era ajena a su superior inmediato y las sanciones impuestas por el Estado solo se aplicaban a los contratistas. Para concluir, la calidad se basó en la responsabilidad establecida por la planificación de las normas contractuales y funciones por el arquitecto. El arquitecto tenía que ser una persona ecléctica y miliar con los trabajadores de la construcción. El patio del edificio. Uno de los elementos más importantes de la gestión de la calidad en la organización general de la construcción fue la coordinación de las funciones de producción realizadas en el lugar de trabajo por las diversas categorías de artesanos bajo la supervisión del arquitecto. Así, el patio de la construcción se convirtió en un centro para el intercambio y la comparación de ideas y para la formación continua. El patio del edificio era el lugar donde los logros romanos en el diseño, los materiales, el proceso y la estandarización vinieron juntas. Había muchas categorías de trabajadores en el patio de la construcción. El capataz supervisaba a los albañiles. Estructuras de madera que van desde armazones y andamios a techos fueron construidos por los carpinteros. Debido a la diferencia tan marcada que presentaban las clases sociales, el manejo de la ciudad estuvo a cargo de las autoridades centrales, quienes se basaron en leyes y regulaciones de construcción. Su principal objetivo fue mantener la propiedad privada a manos de las clases dominantes, reestructurar áreas urbanas, construir viviendas de alquiler para las clases bajas y así mantener un estándar de higiene y vida urbana. Debido al gran incendio de Roma ocurrido en el año 64, se decidió reestructurar la ciudad y a fin de evitar catástrofes similares se aprobaron una serie de leyes y normas de seguridad en términos de tamaño máximo y materiales para la construcción. El propósito de estas regulaciones fue controlar el manejo del espacio urbano en relación con la calidad de vida. En términos de calidad de agua, la ciudad fue equipada con 11 acueductos, cuya tecnología fue estudiada para garantizar su máxima eficiencia en el transporte de agua. Se utilizaron filtros para remover impurezas, mejorar el sabor y la salubridad del suministro de agua. Para concluir, el desarrollo de estándares proporcionó una base importante para muchos de los logros de los romanos en términos de calidad. Entre las áreas de estandarización en las que se enfocaron fue el de un sistema de unidades de medida, tamaños y forma de ladrillos, tuberías, en general la arquitectura. Estos avances permitieron fundar ciudades, construir carreteras, acueductos y edificios, algunos de los cuales han perdurado durante milenios.